Estoy presentando. Ajá. Voy a... Dejé de grabar. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy la señora Elizabeth Ponce. Vamos a presentar lo que es Sociología Básica del Derecho Ecuatoriano, exclusión de género. Introducción. El derecho no solo regula el comportamiento, sino también refleja valores y estructuras sociales. En Ecuador, el derecho no solo regula las conductas de las personas, sino que también refleja las estructuras sociales, políticas y culturales de una sociedad. En contexto en el contexto ecuatoriano, el sistema jurídico ha sido históricamente un reflejo de las desigualdades entre hombres y mujeres. A través de la sociología del derecho podemos analizar cómo el derecho perpetúa estas desigualdades y cómo a su vez puede ser una herramienta para transformarlas. Hoy vamos a abordar cómo el derecho ecuatoriano ha excluido y sigue excluyendo a las mujeres a pesar de los avances de la legislación. Concepto de género. La concepción de género como sistema de prestigio es un resultado del conflicto social que se condensa en la siguiente afirmación. Las jerarquías sociales entre los géneros responden más a qué prestigio a resoluciones de conflictos desfavorables hasta ahora para las mujeres frente a los varones, ya que se trata de una consecuencia conflictiva de la existencia humana, la cual permanecerá mientras perduren los sexos. Por otra parte, la exclusión de género se refiere a la discriminación y marginalización de las personas debido a su identidad de género. Esto puede suceder de manera explícita cuando las leyes directamente desventajan a las mujeres o implícita cuando no se reconocen las desigualdades estructurales y por lo tanto no se toman medidas para garantizar una verdadera igualdad de derechos. Por ejemplo, a lo largo de la historia, muchas leyes han favorecido a los hombres en términos de propiedad, derechos políticos y acceso a la justicia, mientras que las mujeres eran vistas como dependientes del marido o del padre. Contexto histórico en el Ecuador. Para entender cómo llegamos a la situación actual, es necesario revisar la historia del derecho ecuatoriano y la exclusión de género en diferentes momentos. A lo largo de la historia de Ecuador, las mujeres han estado excluidas de numerosos derechos, desde el voto hasta la propiedad, pasando por derechos laborales y políticos. Primer eslabón. Era preconstitucional y la exclusión legal antes de 1979. Antes de 1979, la sociedad ecuatoriana era profundamente patriarcal. Las mujeres no podían votar ni participar activamente en la vida política. Además, las leyes estaban pensadas para consolidar un sistema de subordinados a las mujeres, a los hombres en la esfera política y privada. Pública y privada, perdón. Ejemplo, el Código Civil de 1861 no solo se consagraba la subordinación de las mujeres en el matrimonio, sino que también limitaba su acceso a la propiedad y los otros derechos. Segundo eslabón, en 1979, la Constitución de 1979 y el movimiento feminismo. En la década de 1979, el movimiento feminista ecuatoriano comenzó a tomar fuerza, luchando por el derecho al voto y la igualdad ante la ley. Gracias a la presión de las mujeres organizadas, la Constitución de 1979 garantizó el derecho al voto femenino, un hito en la historia del país. A partir de ahí comenzaron a surgir más reformas legales que buscaban equilibrar las desigualdades de género, aunque aún quedaba mucho que hacer. Tercer eslabón, en el 2008, igualdad de género, la Constitución de 2008 y la igualdad de género, el gran avance que se dio en ese año cuando Ecuador promulgó la nueva Constitución
una nueva constitución que reconoció formalmente la igualdad de género. El artículo 11 establece que todas las personas son iguales ante la ley sin distinción de género y el artículo 66 asegura que las mujeres tienen derecho a la vida libre de violencia y a la igualdad de todos los ámbitos. Este marco constitucional es uno de los más avanzados en la historia de América Latina, pero la implementación sigue siendo un desafío. La Constitución del 2008 y los avances de derechos de género. En la Constitución del 2008, ok, representa un punto de inflexión en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en Ecuador. Por primera vez, la Constitución establece una perspectiva de género en la que se reconoce explícitamente que todas las personas deben gozar de los mismos derechos sin importar el género. A través de los artículos claves, como el artículo 11 que prohíbe la discriminación por género y el artículo 66 que garantiza el derecho a una vida libre de violencia, Ecuador se sentó en bases legales para una sociedad más inclusiva. Sin embargo, a pesar de este marco jurídico, los retos siguen siendo grandes en cuanto a la implementación efectiva a estas leyes. En estos momentos actuales, estos estereotipos que genera ya casi no se encuentran consagrados en ninguna de las legislaciones. El Código Civil ecuatoriano manifiesta con claridad que en el artículo 234 los cónyuges están obligados a guardarse fe, socorrerse y a ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de vida. El artículo 136, los cónyuges deben suministrarse mutuamente y lo necesario y contribuir según sus facultades al mantenimiento de un hogar en común. El artículo 138, cualquiera de los cónyuges previo al acuerdo tendrá la administración ordinaria de la sociedad conyugal, pero podrá autorizar al otro para que realice actos relativos a tal administración. El artículo 139, ni la mujer ni el marido necesitan autorización del otro para disponer de lo suyo por el acto testamentario o entre vivos. Tendrá en general la misma capacidad como si fueran solteros para todo lo relativo a sus bienes propios o para manejar negocios ajenos. Sin embargo, pese a que la ley consagra la igualdad de los cónyuges, se puede afirmar que los estereotipos de géneros que fueron impuestos durante muchos siglos bajo el amparo de las leyes necesariamente sobreviven en la mentalidad de las personas en nuestro actualmente. La discriminación de género en la práctica judicial ecuatoriana. A pesar de los avances legales, la discriminación de género sigue siendo una realidad palpable en la práctica judicial del Ecuador. Las mujeres enfrentan barreras significativas cuando buscan justicia en casos de violencia doméstica, femicidio o acoso laboral. El acceso a la justicia no es igualitario. Muchas mujeres encuentran que sus casos son minimizados o desestimados por prejuicios de género. Además, las operadoras de justicia, jueces, fiscales y abogados a menudo carecen de una capacitación adecuada en perspectiva de género, lo que refuerza la desigualdad y la victimización secundaria. El rol de la sociología en el análisis del derecho y género. Para comprender cómo el derecho perpetúa las desigualdades de género, la sociología del derecho es una herramienta fundamental. Esta disciplina estudia cómo las leyes no solo afectan las conductas de los individuos, sino cómo también reflejan las normas sociales culturales de la sociedad. A través de la sociología podemos entender cómo el sistema jurídico ha sido históricamente moldeado por estructuras patriarcales y cómo aún hoy la ley no siempre actúa a favor de la igualdad de género. A través de un análisis crítico de las normas jurídicas podemos identificar los vacíos y fallas en el sistema legal y proponer cambios que promueven una verdadera equidad. Obstáculos en la implementación y las políticas de seguridad. Una de las grandes dificultades para lograr la igualdad de género en Ecuador es la resistencia cultural. Aunque las leyes han cambiado, la mentalidad patriarcal sigue existiendo en muchas partes de la sociedad.
Los roles tradicionales de género siguen dictando las formas en que se distribuyen los recursos, los derechos y las responsabilidades. Además, la desigualdad económica es un factor crucial. Las mujeres, especialmente aquellas en situación de pobreza, tienen menos acceso a recursos que le permitan hacer valer sus derechos. Las políticas de igualdad también se ven obstaculizadas por la falta de formación y sensibilización en perspectiva de género por parte de los operadores judiciales. La importancia de la educación jurídica y perspectiva de género. Para erradicar la exclusión de género en el ámbito jurídico, es fundamental que las futuras generaciones de abogados, jueces y otros operadores de derechos reciban una educación con perspectiva de género. La formación en este campo no solo incluye la capacitación técnica, sino también el cambio de mentalidad. Solo a través de una comprensión profunda de las desigualdades estructurales de género podemos garantizar que las leyes no sean solo textos en papel, sino que realmente transformen la sociedad. El papel de la sociedad civil y los movimientos feministas. Los movimientos feministas y las organizaciones de derechos humanos en Ecuador han jugado un papel fundamental en la lucha por la igualdad de género. Han sido ellas quienes, a través de los años de protestas, protestas, exigencias y visibilizaciones de los problemas, han logrado avances significativos en la legislación. Sin embargo, la lucha no ha terminado. La sociedad civil sigue desempeñando un papel crucial en la defensa de los derechos de las mujeres, promoviendo cambios tanto en las leyes como en las prácticas culturales que siguen perpetuando la discriminación. En esta conclusión, aunque Ecuador ha avanzado significativamente en la protección de los derechos de las mujeres, aún existen barreras estructurales que dificultan la plena igualdad de género. La sociología del derecho nos proporciona herramientas para analizar y comprender estas desigualdades y proponer soluciones efectivas para erradicarlas. Solo con un sistema legal inclusivo y con una sociedad comprometida podemos garantizar que los derechos de las mujeres sean respetados en todos los ámbitos. Con esta explicación, gracias por su atención. ¿Y dónde se va? ¿Dónde veo donde grabé? Tú tienes que tener allá donde grabé. ¿Cómo hago?